Nació el 19 de noviembre de 1967, casado con 3 hijos. Concluye sus estudios teológicos en el año 2002 en el Instituto Internacional de Teología a Distancia, para luego el Señor llevarlo a ser el fundador de la Escuela Diocesana del Movimiento de la Renovación en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el año 2005. Actualmente es el secretario del equipo provincial de la Pastoral de Liberación y Exorcismo de la Diócesis de Jalapa, coordinador de la Pastoral de Liberación de la Parroquia de San Bruno y miembro del equipo diocesano. Es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Y luzcatólica.com. También nos da mucho gusto, en este momento es el portavoz de el equipo Entre el Mito y la Doctrina, el cual se encargará de dar el aporte doctrinal y pastoral que con mucho gusto hemos desarrollado para compartirlo con ustedes. El tema a exponer se intitula Familia Constructora de Misericordia. Licenciado Marino Sorno, bienvenido. Me toca compartir un tema que ya mencionaba el Padre Pedro, la familia constructora de la misericordia. Y quisiera precisar básicamente 3 puntos primordiales. Primero, la familia es un proyecto de Dios. En el primer libro de la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, se encuentra esta expresión de este Dios omnipotente. Este Dios omnipotente que sostiene, crea todas las cosas. Y utiliza esta expresión maravillosa, hagamos. Y en esta expresión de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, encontramos a un Dios, un solo Dios, que es una comunidad, que es una familia, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la Sagrada Escritura que crea al hombre a su imagen y semejanza. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1878, que se refiere a la comunidad humana, nos dice que esta familia humana, en sus relaciones de fraternidad, refleja a la familia divina. Por lo tanto, queridos hermanos, la familia es un proyecto de Dios. Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, como lo cita el Génesis, el capítulo 1, versículos del 26 al 28. Dice la Sagrada Escritura que los bendice. Y después que los bendice, que les da la capacidad y la gracia en un estado de santidad y justicia perfecta, les da una misión al hombre: creced y multiplicaos. Esa familia divina que vive eternamente en el amor perfectísimo, lo extiende al hombre, compartiéndole el don de la vida. De tal forma, queridos hermanos, que el varón será la figura de ese Padre creador, de ese Padre omnipotente que engendra la vida. La esposa será esa imagen de Jesucristo, que por oficio dado por Dios, con el regalo de la maternidad, experimenta también la experiencia de la pasión durante un periodo largo de 9 meses, para engendrar el fruto del amor de ambos, los hijos
que vienen siendo como ese fruto del amor del Padre y del Hijo, ¿saben? Que es el Espíritu Santo. Y por eso, queridos hermanos, en un mundo donde a partir de la década de los 60 comenzamos un relativismo moral, comenzamos una libertad malentendida, el tentador, el enemigo del hombre, inspira hacia lo que llamará Juan Pablo II la cultura de la muerte. Y la cultura de la muerte es una ideología que se ha ido extendiendo a lo largo de esta década, teniendo un fin primordial: atacar directamente la vida. Y entonces lo primero que tenemos que tener, amados hermanos, en nuestro interior, porque es muy importante, es que la familia es un proyecto de Dios, del Dios vivo. Y encomienda al hombre que los hijos, el fruto del amor, puedan ver a Dios reflejado en papá y mamá. Y por eso, hermanos, es muy importante esto que nuestra madre ha mostrado en sus pupilas como un signo actual de los tiempos, que nos invita a meditar, a comprender y a actuar para rescatar lo que es la familia. Y por eso, queridos hermanos, tenemos que reflexionar cuál es la función de cada uno de los miembros de la familia. Porque ahora con este relativismo, amados hermanos, encontramos una familia democrática, una familia donde ya no hay unos roles para santificarse. Y si nosotros meditamos a este Dios vivo, cada una de las divinas personas tienen una función. El Padre, creador; el Hijo, redentor; y el Espíritu Santo, santificador. Y entonces, desde el pensamiento de Dios, creador de la familia, tenemos que darnos cuenta que el varón ha recibido una función de parte de Dios a donde llegue. Está en su biología, está en la esencia de su alma. Y todo varón refleja al Padre Omnipotente a través de lo que es la función de proveer y proteger. Es el oficio primordial de todo varón. Por eso, queridos hermanos, cuando esta cultura de la muerte establece como solución el aborto, es una decisión en sí, por naturaleza, equivocada. Porque lo que necesitamos es que el varón, el padre, adquiera desde pequeño una conciencia de estos elementos. Que él es la parte que provee y que protege. Es el varón de donde sale el acto biológico de la vida. Y es la madre, la matrix, la que va a recibir en la liturgia conyugal el fruto de ese acto del varón. Y entonces dice el catecismo en el número 366 que cuando varón y mujer en una decisión unen, y entonces esas dos semillas, el esperma y el óvulo, se unen, entonces Dios crea el alma que es inmortal. Y mis queridos hermanos, ante esta cultura de la muerte, que lo podemos ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, a través de la cultura de la imagen,
que está llegando cada vez más a nuestros niños, necesitamos acciones pastorales sencillas pero prácticas. Y lo primero que tenemos que decir a nuestros hijos desde pequeños es que ellos son una creación de Dios, no solo del hombre. Saben, yo me he encontrado con algunas personas ya adultas, padres de familia, que tienen a veces 25 o 30 años de casados y que aún no conocen o no tenían bien claro que el alma es creada por Dios, una alma inmortal que va a caminar en vía para llegar a su destino final en ese estado que llamamos cielo, que es la contemplación beatífica del rostro de Dios. Luzcatólica.com. Y entonces, para poder construir el edificio de la misericordia, tenemos que estar conscientes de algunas cosas que todos vivimos. La primera, fuimos creados en un estado de santidad y justicia. Tenemos que enseñarle a nuestros niños la formación cristiana en las escuelas, la formación cristiana en el catecismo nos ayuda. Pero nosotros, a nuestros niños desde pequeños, tenemos que comentarles algo. Fuimos creados en justicia y santidad. Es decir, tienes la capacidad, porque Dios ha creado tu alma, de ser justo con los demás, pero además hacer la voluntad de Dios. Desde pequeños. Porque ahí es donde se empieza a formar algo muy importante, hermanos míos, que está en las potencias del alma, en las potencias superiores, que es el entendimiento y la voluntad. Esta parte que llamamos conciencia. ¿Y saben por qué tenemos la sociedad que tenemos? Porque es una sociedad que entraron en el relativismo. Nuestros niños, nuestros jóvenes, y ¿saben qué? A veces nosotros no distinguimos lo que es el bien de lo que es el mal, ¿o no? Y entonces necesitamos formar desde lo más pequeño lo que es la conciencia. Saben, cuando yo a mi hijo a los 5 años, normalmente yo tengo 3 hijos y a los 5 años inicia este módulo. Y yo le explico, ¿sabes por qué tienes que tender la cama? ¿Sabes por qué tienes que lavar tu plato? Porque eres un ser humano en vía, un ser racional que tiene entendimiento y que tiene voluntad, y que Dios me ha dejado la terrible responsabilidad de formarte en hábitos que te lleven a tu destino final, que es el cielo. Porque, amados míos, preguntémonos todos, los que somos padres, los novios que se sienten llamados a esto, los agentes de pastoral, toda la iglesia, ¿qué hacemos todos los días? ¿Por qué tanta prisa? ¿A dónde vamos? Sería bueno detenerse en esta noche un momento a meditar. ¿A dónde? Y la iglesia nos ha dicho a dónde a través de Jesucristo. Vamos a la contemplación beatífica del rostro de Dios. Busquemos los medios cotidianos a través de la reflexión, desde nuestra vocación, desde tu familia. ¿Qué necesitamos trabajar cada uno para llevar a nuestros hijos, a los que amamos, a ese destino final que llamamos cielo? Porque ese es el destino final Luzcatólica.com. de los seres que amamos y también de los que no. Cada ser humano está llamado a la presencia de Dios. Pero, amados míos, si nosotros no les hablamos desde pequeños, van a comenzar las caricaturas, van a comenzar los videos, van a comenzar las imágenes, adelantarse
a la voz misericordiosa de Dios, que va a salir a través de nuestra pobreza, pero que salga bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso antes que no había todo este bombardeo de la cultura de la muerte, tomábamos, por ejemplo, el catecismo de Guízar y se les decía a los niños, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios, en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora tiene 80 años el niño y sigue creyendo, no solo repitiendo, creyendo, porque la semilla fue puesta en su entendimiento y voluntad de ese pequeño. Entonces, mis amados míos, no importa que aprueben leyes, lo importante es crear conciencia de ese pequeño. Te estoy formando para que tu voluntad se ejercite en la ascética del servicio. ¿De dónde viene la cultura nini que hablamos? De unos jóvenes que no han sido pastoreados en la cultura de la misericordia. Así que primer punto, la familia es proyecto de Dios. Y un proyecto de Dios que implica formar el alma. Lo más hermoso que nuestros hijos tienen, ese entendimiento y esa voluntad que les va a hacer discernir y decidir libremente cada acto sucesivo de su vida, cada decisión a través de la voluntad. Por eso dice Santo Tomás, conocer te hace sabio, pero la voluntad te hace santo. Y mis amados, para ejercitar la voluntad no hay otra más que la ascética. ¿Y cómo se forma la ascética en casa? Tendiendo tu cama. Es sábado. No importa. Tiéndela, hijo. Te estoy formando, le digo a mi hijo varón, te estoy formando porque vas a ser el padre, porque vas a ser el protector, porque vas a ser el proveedor, porque tienes un alma libre que aprende y adquiere hábitos. Hijo mío, porque te amo, te inculco hábitos. Somos proyecto de Dios. Y lo que nos hace imagen de Dios es ese entendimiento y esa voluntad. Punto número 2. La familia es un proyecto de Dios. Y para estar bajo el corazón de Dios, la familia tiene que vivir una cultura. No podemos estar brincando entre esas dos culturas. Juan Pablo II, hace más de 25 años, habló de la cultura de la muerte. Hoy, el Papa Francisco, 20 de noviembre de 2016, nos da la medicina fruto de la experiencia de un año jubilar y nos dice en el número 20 de un documento llamado Misericordia et Misera. Quiera Dios si lo puedan leer con calma. En el número 20, ¿saben qué? Hay mucha gente que dice, se va a acabar el mundo, va a haber muchas cosas. No. ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dice el Magisterio? El Santo Padre dice en este numeral 20, es tiempo de una cultura de la misericordia. Una cultura, una expresión de misericordia. Y este tejido social herido por la cultura de la muerte tiene la raíz de su solución a partir de la célula que llamamos iglesia doméstica. Entonces el segundo punto es, Dios a través del magisterio pontificio nos invita a todos a instaurar una cultura de la misericordia. Oye, ¿por qué necesitamos una cultura de la misericordia en casa? Muy sencillo, amados hermanos. Porque todos estamos heridos por la concupiscencia, por el sufrimiento, por la ignorancia y por la muerte. Consecuencia del pecado original, dice el Catecismo de la Iglesia. Quiere decir entonces que las personas con las que yo vivo y que amo experimentan debilidades, ¿verdad? Experimentan virtudes, experimentan vicios,
experimentan perfecciones, pero también imperfecciones. Y entonces la misericordia consiste en un corazón en la familia que ve la indigencia, la pobreza del hermano de la familia, lo comprende, lo ayuda y de ahí lo impulsa a que ayude a otros. Lo comprende y lo impulsa a que ayude a otros. Por eso dice el Papa Francisco, es el tiempo de la misericordia, es decir, es el tiempo de la esperanza, es el tiempo de construir el reino de Dios desde la profundidad del tejido social que es la familia. Ahí es donde podemos construir esa cultura de la misericordia. ¿Y saben qué? En la familia podemos ganarnos el cielo. Lo que dice San Mateo 25, estuve desnudo y me vestiste, encarcelado y me sacaste. Tuve hambre y me diste de comer. Oye, ¿tengo que salir? No. Todos los días en todas las familias se viven las obras de misericordia corporales y espirituales. Yo le digo en mi ministerio, cuando llega una madre llorando, ¿por qué mi hijo está en las drogas? Uno tiene que ser franco y decir, no lo sé. Lo que sí sé, que es un hijo de Dios y que tú vas a ejercitar una obra de misericordia. Visitarlo en esa cárcel que golpea las potencias de su alma. ¿Y cómo hacer esta construcción de estas obras de misericordia en la familia? Esta cultura de la misericordia. Lo primero que tenemos que entender entonces, recapitulando, es que en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la experiencia del amor, tenemos seres en vía. No tenemos todavía ningún ser humano aquí que esté confirmado en el cielo, que esté totalmente con la Lumen Gloria. Todos estamos en la Lumen Fidei, todos. Por eso Dios nos dice, no juzgues al pecador, juzga el pecado, es decir, descubre la debilidad del miembro de tu familia y lucha para que pueda vencer ese vicio que le está apartando de la plenitud de la santidad. Por eso dice San Ignacio de Loyola, es defecto de principiantes mirar el pecado del hermano y juzgarlo. Por eso ven que en la familia, cuando estamos en la cultura de la muerte, caemos en la desolación, en la intriga, en hablar, pero no en actuar. Y el Papa Francisco nos invita a todos, amados hermanos, a esta cultura de la misericordia y que con el signo de Guadalupe en sus pupilas nos dice que la esencia de este proyecto es la familia. ¿Cómo hacer esto, queridos hermanos? Cuestiones prácticas que necesitamos y que podemos llevar a la familia. Yo les quiero compartir, hermanos, que esto lo hemos llevado en la pastoral. Estoy en una pastoral de Hiel, una pastoral donde me toca tener contacto con los más pobres de Cristo, ¿saben? Los más pobres de Cristo son aquellos que han perdido la libertad corporal, que están encarcelados en su propio cuerpo. Pero yo les llevo la esperanza de la iglesia, Yo les digo, yo estoy como tú, yo estoy en vía, tócame, pellízcame, mírame. Es más, mira mi fragilidad, también estoy como tú. Pero hay 4 cosas que ha dicho el Papa en ese documento. Y que si tú eres protagonista de tu liberación, de romper las cadenas tú, porque tu alma siempre es libre, tu alma está en vía, tu alma es capaz
de hacer la metanoia, de hacer el cambio, y los estigmas que has pasado van a servir para rescatar a otros que están en la misma tribulación. Porque, amados hermanos míos, a veces Dios nos permite probar el dolor del prójimo, el dolor del pueblo, para poderlo entender y poderlo llevar a la luz. Y el Papa propone 4 acciones que brevemente quisiera compartir. Esto en el documento, en la Carta Apostólica Misericordia et Misera número 20. El Papa dice: necesitamos redescubrir el encuentro con los demás. Número 1, necesitamos salir de la rutina de ver a los miembros de la familia. Peligrosa tentación, sutil tentación de ver todos los días a los hijos, al esposo, a la esposa, levantarme temprano, alistarme para el trabajo, ir al trabajo, pagar las deudas, los ingresos, lo material. En todas las vocaciones corremos el riesgo de perder ese gozo de redescubrir lo que Dios nos ha confiado. Y entonces lo primero que nos dice el Papa: redescubre esa riqueza en los demás, no en ti, en los demás. Mira las virtudes. Aún tu hijo, tu esposo que anda en la infidelidad, creación de Dios, tiene una luz, debe tener una virtud, debe tener un corazón dispuesto a cambiar. Yo lo he visto a lo largo de estos casi 20 años de trabajo pastoral. Y yo le digo a la persona que ha perdido su libertad: hay 4 cosas que te voy a encargar. Y que dice el Papa: la oración ha sido. Primero, el redescubrimiento ¿de quién? De los demás. Segundo, la oración ha sido. Necesitamos promover en la iglesia. Y puede sonar repetitivo, pero necesitamos meditar cómo hacer llegar esto a todos nuestros hermanos. Necesitamos promover la vida sacramental. Dios tiene muchas maneras de manifestarse, pero sin lugar a dudas, la presencia de la inhabitación trinitaria de Dios, que se logra a través de los sacramentos, es Dios que viene y hace su morada en el corazón de nosotros. Y eso se logra a través de los sacramentos. Y se nutre a través de la oración asidua. Es muy diferente esa presencia de inmensidad de Dios que sostiene todas las cosas, todas las criaturas, a una presencia de inhabitación trinitaria que nos regala 2 cosas: la paternidad divina. Y esa paternidad divina no es otra cosa que la gracia increada, es decir, Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que entran en cada uno de nosotros para hacer su sagrario. Su sagrario, no pierdan de vista. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el sagrario de Dios en nosotros es la conciencia. Vamos entendiendo entonces que si no tenemos la inhabitación de Dios por el aguijón de la concupiscencia, va a ser difícil que tengamos una conciencia con un discernimiento que pueda distinguir el bien y el mal. Por eso es triste ver cada vez se aplaza más la vida sacramental. Allá en mi diócesis nos hemos topado con personas ya adultas, varias, que recurren al bautismo, que no estaban bautizadas. Tenemos que promover esto, llevarlo casa a casa. ¿Sí? No es una acción solo, no es un mero trámite, es la presencia del Dios vivo que va a llegar ¿a quién? A tu hijo, a tu hija. Tú quieres lo mejor para ellos. Pero además de la presencia misma de Dios, nos va a dar en la paternidad divina la gracia santificante.
Y la gracia santificante es la fuerza que Dios da para hacer la voluntad de Él. Traducido, para ser santo. Y una sociedad donde cada vez se conoce menos sobre los sacramentos. Se menosprecia los sacramentos, entonces tenemos un ser humano inteligente, sí, con una voluntad, pero que si está en pecado, no tiene la inhabitación trinitaria. Y por eso también nos cuesta, amados hermanos, predicar la palabra. Nos cuesta que entre Dios al corazón de la persona. Y el otro elemento que nos da la vida sacramental es la amistad divina. La amistad divina, que no es otra cosa más que el amor mutuo entre Dios y nosotros, a través de la experiencia de la oración personal. Entonces necesitamos promover ¿qué? La vida sacramental. Y dar razones. Yo cuando atiendo a una persona que ha estado bajo el influjo del mal, a mí me toca el acompañamiento. Y lo primero que le digo es que es libre en su alma y si está dispuesto a llenarse de Dios. Si no, no tiene caso. No tiene caso. Yo respetaré su libertad. Y si él me dice sí, adelante, adelante. Es hermosísimo ver que con una sola confesión bien hecha se acaba el problema. Porque la persona cobra conciencia, se da una conversión y una relación íntima y personal con Dios. Yo les digo siempre, tú eres protagonista de tu liberación, tú, yo no. Tú, yo solo te voy a acompañar. Voy a representar a la iglesia en esta pasión mística que estás viviendo. Segundo punto que dice el Papa, la vida de los santos. Lo dice el Papa. Y no se trata de llenar a la familia de vidas y vidas de santos, sino se trata de elegir algún modelo y tomar la virtud de ese santo. Por ejemplo, allá en casa le decimos la hermana mayor de la casa, mi esposa, mis hijos, la familia, mi suegra, es esta santa italiana, Gemma Galgani. Y no porque haya sido mística, sino que su virtud fue la pureza. Y dice en Mateo 5, felices los puros de corazón, porque verán a Dios. Y yo le digo a mi esposa, ¿tú quieres ver a Dios? Sí, yo también. Y claro que los hijos queremos y nuestra descendencia. Y entonces meditemos la pureza, que no es otra cosa que la rectitud del corazón para vivir. Y tomemos a una santa, solo una, para que nos acompañe junto con María. Y entonces esta meditación de la vida de los santos, al lado de nuestra Madre hermosa, invita a todos, padre, madre e hijos, a entrar en un proceso luzcatólica.com de reflexionar si lo que voy a hablar está dentro de una recta intención o no. ¿Cuántos diálogos en el matrimonio, cuántos diálogos en la familia son fuera de la recta intención? Y entonces vienen los frutos de la carne que habla Gálatas 5. La división, la ira, la vida de los santos. Solo uno. Y por eso el Papa dice, la docilidad del Espíritu Santo nos va a guiar a la relación personal y íntima que Dios quiere con cada familia y con cada uno de los miembros de la familia. También nos dice el Papa, la cercanía con los pobres. Y esa cercanía comprende actualmente en la familia el tercer punto,
Necesitamos como iglesia algunas acciones pastorales, en la predicación, en la catequesis, en la música, en todos los medios. Trabajar estos aspectos. Primero, tenemos que rehabilitar la figura del padre, del papá. Se ha perdido. Y no olvidemos que la parábola del hijo pródigo es la parábola por excelencia de la misericordia. ¿Y quién preside esta parábola? El Padre. El Padre que vigila, que provee, que protege. Por eso en los ojos de nuestra madre, en la pupila, está el varón mirando a la esposa, mirando al rebaño, pendiente. Y en la imagen que nos mostró el doctor parece que se abrazan. Pero siempre el varón vigilante, observante. Tenemos que rescatar la formación de lo que es un padre. Segundo, tenemos que rescatar la rehabilitación de la figura de la madre. No hay cosa que yo haya presenciado más cercana a la pasión de Cristo que los 3 partos de mi esposa, ¿sabe? No, sí. La crucifican, como sea la clínica, la crucifican. Sí. Yo dije, yo sexo fuerte, dolor de cabeza, y ya no doy tema, ¿no? Yo vi, y cuando vi lo primero, hasta me dijo el médico, aquí graba. Ya ni grabé, ¿verdad? Sale sangre y agua. Idéntico que del costado de nuestro Señor. Idéntico. Sangre y agua. Bastante. Dios mío. Me dice el doctor, se rompió la fuente. Sí, ya vi. Ave María Purísima. Y después salió mi hija. Dios mío. Ahora entiendo por qué el diablo tiene una guerra con la mujer. Porque es lo más cercano a Dios. Y por eso ahora la sociedad, la cultura de la muerte, tiene una nueva estrategia contra la mujer, que es presentarla como un objeto. Vístete así, opérate así, haz así. Porque tiene guerra, Génesis 3:15. Yo estoy convencido porque lo vivo. Lo vivo, ¿eh? ¿Saben quién le pisa la cabeza en casa? Mi esposa. La mujer. La Matrix. La que tiene el don de la vida. La que tiene el don de la vida. Por eso Dios, para unir la familia del cielo con la familia humana, para gloria de Él y humillación del malo, escogió una madre, una mujer, ella. Y si me lo permiten, un aplauso a la Virgen María. Por eso, mis amados, el mensaje de Guadalupe es un mensaje actual. Es el único icono pintado por el cielo, donde se muestra a la Virgen María en el sagrado oficio de ser madre. Está embarazada, está esperando al Verbo. Y por eso la madre lanzará unas palabras hermosas a San Juan Diego y de San Juan Diego para todo el género humano. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No te llevo en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, en su pecho, como llevó al Verbo. Y saben, por eso la única manera de que entendamos la pobreza de las personas con las que tratamos todos los días es tener una comunión
con la madre del Verbo, que formó en su vientre purísimo la carne y la sangre que nos comemos en la Eucaristía. La madre es la formadora de santos. Mis amadas hermanas y hermanos en Cristo, tenemos que reconocer, porque está en la Sagrada Escritura, y me dirijo a las amadas mujeres de Dios, a todas, porque todas son creadas por Dios. La mujer, porque está en la liturgia del matrimonio cuando recibe las arras, tiene un oficio hermosísimo: administrar y cuidar la vida. Administrar y cuidar la vida. Y entonces encontramos en la Sagrada Escritura que la mujer tiene autoridad dada por Dios para llevar a una familia y a un varón al cielo, o Adán y Eva. Sansón, ¿verdad? Tan fuerte, ¿y no sucumbió acaso a las ternuras de una mujer? ¿Verdad que sí? Cuando yo medito el Ángelus un poquito, mamita, ¿y si hubieras dicho que no? ¡Qué predicamento para Dios! Por eso, mis amados, María ha querido vivir en esta tierra del Tepeyac. Y María está, como dice el Papa Francisco, Madre de la Misericordia. Así le llama al final de esta carta apostólica, así le llamó en Chile, Madre de la Misericordia. Y entonces, en esta lucha, tenemos que agregar la presencia y la acción de la Virgen María, en especial aquellos donde su hogar está hecho un Babel, donde el idioma del amor y el idioma del odio se entremezclan, donde la cultura de la muerte y la cultura de la vida tienen una lucha. Solamente la Madre de la Vida, la Madre de la Misericordia, que en su pasión mística, al contemplar a Jesús desnudo en la pasión como tú contemplas a tu familia sufriendo, recibió la potestad y el oficio de ayudarnos a instaurar la vida y la cultura de la misericordia, cuando le dice: ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Por eso no hay familia, por difícil que esté la situación, persona que esté encarcelada, que el corazón de la Santísima Virgen María de Guadalupe no pueda ser. Pero ¿sabes qué? Dios nos dio el entendimiento y la voluntad. Y entonces también nos dio un regalo hermoso: la libertad. La libertad. Un día me decía un joven: ¿por qué, si Dios existe, por qué hay mal y bien? A Dios no le gusta el mal, pero sabes, te ha hecho libre. Y cuando alguien me dice: hermano, ore por mí, sí, yo oro por ti. Pero sabes, voy a sacar un rosario aquí y te lo voy a dar. Porque tú tienes que empezar. Tú tienes que empezar una relación íntima y personal con Dios. Y entre más estén las flechas, las batallas, el apocalipsis, el Babel en casa, más. Lo sabemos, Catecismo de la Iglesia 407, 8. Estamos en un combate espiritual. La guerra no es afuera. Despreocúpese de terremotos y eso no nos preocupa. ¿Saben dónde está la batalla más terrible? Y no sale en los medios. Está en el corazón de cada uno de nosotros. Y el terremoto más terrible es cuando alguien, sin saber, muere en pecado mortal. Por eso ella, Fátima, pidió algo: penitencia. Y por eso también tenemos que hacer esa oración de reparación, que también le dijo a Sor Faustina: por tu dolorosa ten misericordia de nosotros.
la reparación, es una oración que se ha quedado ahí en el olvido. Y todo pecado produce la pérdida o la disminución de la amistad con Dios, pero también una culpa que reparar, ¿verdad? Yo sé que la familia maravillosa me aprecia, pero si yo ahorita digo me estresé y rompo la pantalla y rompo esa computadora, yo le voy a decir a la familia, don Emilio, perdón, me estresó un poquito el vuelo, ¿me perdona? Sí, me va a decir que sí, pero, sí. ¿Saben qué? Si no es aquí, es allá, en un lugar llamado purgatorio. Por eso la iglesia tiene 3 familias, ¿verdad? Cielo, purgatorio y tierra. 3 iglesias, ¿verdad? Por eso el Papa también invita en esta carta apostólica a orar por los difuntos, a hacerse presente en las familias, a no huir del dolor, a llegar a dar esperanza. Fue un gran pecador, sí, pero vamos a orar a la iglesia para pedir, previo a su juicio, que Dios tenga misericordia. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, también, fruto de rehabilitar al Padre y al Hijo, tenemos que rehabilitar la función de los hijos, del rebaño, en un proceso formativo, que tiene una línea hasta que son mayores de edad, y después trabajamos en un proceso de acompañamiento. Cuidado con una paternidad paternalista. Un día recuerdo que estoy en una entrevista y me dice una persona, le traigo a mi niño porque no quiere trabajar, no quiere hacer nada. A lo mejor tiene algo malo. A ver, súbame al niño. Dios mío, subió un hombre con barba de 40 años. Oh, qué tentación, en qué momento ir soltando y decir, tú ya eres una persona adulta, que lo que hagas o dejes de hacer tiene una consecuencia civil, moral, en fin, familiar, espiritual. Por eso, mis amados, todo esto que he compartido se construye a través de la cultura de la misericordia. Y los agentes de pastoral tenemos que enseñar desde la realidad de cada caso, que no hay uno igual, cómo ellos, no nosotros, ellos, protagonistas de su familia, podrán construir la cultura de la misericordia. ¿Saben por qué? Y esto ayuda mucho, por eso muchos santos meditaban la postrimería, el más allá, la vida eterna. Que nos ayude en las tormentas de la vida la compañía de María. Ofrezcamos nuestros dolores, nuestra cruz ordinaria, por la conversión de nuestra familia, para que al final de nuestros días, cuando las fuerzas nos estén abandonando, cuando sentimos que el alma se quiere desprender, porque Dios la llama, podamos decir algo, a semejanza de nuestro Maestro. Todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y como la variable más importante que tenemos nosotros los humanos se llama tiempo, si me permiten, quisiera en este momento, a través del corazón de todos los que estamos aquí, nos unamos al corazón de todos los que verán cada una de estas conferencias. Y oremos un momento a nuestra Madre, ¿les parece? Por nuestras familias, por el género humano. Construyamos desde ahorita, por aquella persona que en la cama enferma nos va a mirar, por aquella familia que está a punto de separarse y prende el canal, o el niño prendió el canal.
por lo que trae tu corazón también. Por toda la familia Maravisión, por todos los que estamos aquí, para que Dios nos use como un instrumento eficaz en nuestras familias y en las familias que Dios nos ponga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por el regalo de la vida. Te damos gracias por cada una de las experiencias en nuestra vida. En esta tarde ponemos bajo las manos de la Virgen María a todas las familias, en especial aquellas que estén atravesando por una situación difícil. Oh Madre de la Misericordia, estamos reunidos en comunidad a través del cuerpo místico. Toca los corazones de quien más lo necesite. En el eterno presente de Dios. Toca el corazón del hermano que esté más confundido, que sienta la soledad. Tómalo entre tus manos y guíalo. Guíalo al encuentro personal con tu Hijo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en todos nosotros. Gracias. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto con amor de verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su atención.